Este mapa fue creado en 1587 por su autor Urbano Monte. Quizás se encuentren familiarizados ya con él. Este antiguo mapa es digno de análisis, ya que muestra determinadas cosas que no encontraremos en ningún otro mapa, ya sea antiguo y mucho menos en los mapas actuales. Este mapa está compuesto por 60 partes y luego de poder recomponerlo por completo, notamos claramente las tierras que rodean a los continentes conocidos. Estas tierras rodeando de forma circular pareciera ser el mismo anillo antártico, pero en tiempos previos al último reseteo. Desde Nos Confunden recreamos otra versión de este mapa y lo unimos a la República Ancestral o República de Hierro, como más les guste llamar a estas tierras donde millones de humanos que lograron escapar antes del último plan de resetear estas tierras por los años 1700. El mapa original de Urbano Monte mide 3 metros cuadrados y fue realizado totalmente a mano. Dejaré el link en la descripción del original para que puedan verlo con gran calidad, ya que todas las partes de este misterioso mapa valen la pena. Por ejemplo, la zona sur de Argentina y Chile, donde encontramos a Tierra del Fuego totalmente unida a esta falsa Antártida, para llamarlo de alguna forma, donde se ubican la mayoría de bases en esta península antártica, que está muy lejos de ser la gran Antártida y donde se encuentran las tierras con otro clima, otra vegetación, ríos, lagos y un millón de etcéteras. En esta humilde representación que realizamos desde aquí, podemos apreciar que detrás de la parte congelada se encuentran tierras totalmente distintas y más allá, claro, el pasaje hacia otras tierras, como por ejemplo la conocida República. También encontramos en la parte central tierras totalmente diferentes a lo que nos muestran hoy del famoso Polo Norte. Las grandes tierras hiperbóreas que conectarían a otras tierras a través de un portal. ¿Acaso Asgard, Lemuria, Atlántida esperan a través del pasaje por el centro de las tierras conocidas? ¿Se encuentran las antiguas tierras que utilizaron los primeros humanos antes de chocar contra la red custodial colonizadora? Los conocidos 4 ríos que emanan del centro, como encontramos en muchos de los textos antiguos, el río que regaba el jardín y luego se dividía. ¿Y por qué dejó de aparecer la Rupes Nigra en los mapas? Esta isla enorme constituida por roca totalmente negra que atraía a los navegantes. Hoy solo nos muestran hielo, como lo hacen en todo lo que nos rodea, estas murallas de hielo artificiales que cubren el domo. El mortal camino hacia la extensión de tierra más grande jamás vista, el pasaje hacia las tierras de una libertad sin precedentes, la verdadera conexión con nuestro pasado. También aparecen las misteriosas islas del sur que se encuentran debajo de las Islas Malvinas, que no habían sido descubiertas sino hasta mucho tiempo después, y que esconden grandes secretos, ya que todavía quedan ruinas de los hogares de gigantes que habitaron allí antes del último reseteo. Hoy la encontramos como Isla Beuchen. En el recordado conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por las Islas Malvinas, ¿cuántos aviones sobrevolaron dicha isla en este conflicto? No fue parte de ninguna estrategia, ya que existieron planes de ataque a las islas por toda la zona sur de las Malvinas. ¿Utilizaron alguna vez esta isla como punto de referencia? ¿Por qué no aparece ninguna estrategia de ataque? Lo poco que tenemos es que, según Wikipedia, nos dice que durante la Guerra de las Malvinas, el 4 de mayo de 1982, los aviones piloteados por el capitán Augusto Bedacarratz y el teniente Armando Mayora pasaron muy cerca de esta isla por el lado sur,
durante el vuelo en el que atacaron y hundieron al destructor el Sheffield con un misil Exocet AM-39. Esta isla está repleta de túneles y cuevas, donde posiblemente también habitaban otros seres, además de los gigantes en tiempos antiguos y reseteos pasados. Para visitar esta isla hoy se requiere un permiso especial por un comité ejecutivo de las Islas Malvinas, similar a todas las restricciones que ya conocemos y tratamos en este canal respecto a la Antártida y el Tratado Antártico.